ahora del tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, que fue firmado por nuestro presidente y el presidente de los Estados Unidos el 8 de este mes, ¿verdad? Se firma y bueno, una firma considera responsabilidad, considera compromiso y sobre todo que se cumplan, ¿verdad? Los artículos que menciona, le repito, son 34 artículos, pero nos vamos a referir solamente al artículo 24 que habla sobre el medio ambiente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comentarlo. Este tratado, dice aquí la nota, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, antes así se denominaba, el TLCAN, ¿recuerda usted? Que entró en vigor en 1994, es reemplazado por un nuevo acuerdo comercial llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TECMEC, el cual pretende la integración comercial en América del Norte. El TEMEC moderniza el acuerdo conforme a los paradigmas del siglo XXI y se propone apoyar y diversificar el comercio de bienes y servicios, además de facilitar una competencia justa, eliminando los obstáculos técnicos, económicos y sociales que retrasan el comercio y permiten acceder a mercados más abiertos con el propósito de lograr el crecimiento regional. Asimismo, busca agilizar los procesos aduaneros para que estos sean más eficientes, oportunos y transparentes y económicos, asegurando que tanto la calidad de las mercancías como la seguridad sanitaria de los productos sean más adecuadas. El TECMEC contiene 34 capítulos, lo que le decía hace un momento, ¿verdad? De los cuales el 24 hace referencia al medio ambiente, mismo que se comenta enseguida. Debo decirle a usted que ayer, ¿sabe qué se celebró? El Día del Defensor del Medio Ambiente, así es que si usted es defensora o defensor del medio, pues una felicitación, ¿verdad? Desde esta cabina del 1420, y pues hay que cuidar nuestro ambiente, y decir ambiente es una gama de aristas, ¿verdad? El agua, recicle la basura, haga o elabore una composta, controle el plástico en su hogar, en fin, ¿verdad? Podemos estar señalando una serie de medidas que podemos pues estar haciendo en nuestros hogares, ¿verdad? De eso se trata, y si usted es eso, un protector del ambiente, bueno, el día de ayer se celebró y le reitero la felicitación. Son algunas imágenes que consideré para hablar sobre el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Los tres países que forman parte del tratado reconocen la problemática ambiental actual y la importancia de conservar, proteger y mejorar el ambiente, así como el uso y manejo sustentable de los recursos naturales, ya sean suelo, bosque, mar, fauna y flora, entre otros recursos de cada uno de los territorios. Por ello se busca reforzar las políticas de protección ambiental en un contexto de libre comercio, con la incorporación del capítulo 24 del medio ambiente. Para ello, la modernización del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, ACAAN por sus siglas, firmado en 1933. Debo decirle que este acuerdo se firmó en septiembre de ese año y entró en vigor hasta enero de 1994. Será reemplazado por el Acuerdo de Cooperación Ambiental, ACA por sus siglas, dentro del cual se mantiene la estructura institucional de la Comisión para la Cooperación Ambiental, CCA, y el proceso de peticiones sobre la aplicación de la legislación ambiental. ¿Cuál es el objetivo primordial de este acuerdo, el TLCAN? Dice aquí, el objetivo del capítulo en análisis es modernizar y mejorar la efectividad de la cooperación ambiental para fortalecer las políticas comerciales y ambientales que promueven la protección del medio ambiente y cumpla con las obligaciones que asumen los países del tratado de acuerdos multilaterales de los que forman parte, tales como la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Contenido de este capítulo.
El capítulo se integra por varios subíndices. Este capítulo 24 se desglosa pues en varios temas, vamos a hablar de así, y en algunos anexos. El artículo 24.7, evaluación del impacto ambiental. ¿Qué nos dice este apartado? Cada uno de los países miembros debe montar y debe contar con procedimientos apropiados para la evaluación del impacto ambiental de los proyectos que se proponga el nivel central según el gobierno considerado. El nivel central de gobierno se refiere a las secretarías administrativas del Estado. Por ejemplo, en el sector primario, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en México se considera como pues un nivel central de gobierno, ¿verdad? Primordial. Dice que pueden causar efectos negativos al medio ambiente. Además, el procedimiento deberá ser del conocimiento del público en general y en su caso propiciar la participación del mismo público. Es importante entonces que participemos en la problemática ambiental, no le dejemos todo a las dependencias, ¿verdad? Usted y yo como público, como ciudadanos, podemos y debemos participar, ¿verdad? De alguna manera con su opinión, con sus acciones, sus tareas en casa, en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? De alguna forma debemos ser copartícipes, ¿verdad? Dice aquí, el artículo 24.9, protección de la capa de ozono. Bueno, la capa de ozono es un lugar donde se encuentra precisamente este elemento o esta molécula O3 por su símbolo químico y nos protege de los rayos ultravioleta C, ¿no? Esta capa está entre lo que es la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera, vamos, y la estratosfera, que es la tercera capa. Entre estas dos se encuentra la capa de ozono. Esta, por ubicarnos, está de 20 a 50 kilómetros a la altura de usted y de su servidor, ¿verdad? Es muy alta, pero es muy importante que se conserve, porque al entrar los rayos ultravioleta C provocan cánceres tanto a las plantas, a la fauna y a nosotros, ¿verdad? Entonces es importante considerar este aspecto. A ver qué nos dice aquí este apartado. Cada país tomará medidas para controlar la producción, consumo y comercio de sustancias que agoten o modifiquen la capa de ozono, derivado de los daños que causan sobre la salud humana y el medio ambiente. Bueno, aquí en este párrafo se envuelve todo, ¿verdad? Recuerde usted que Mario Molina, mexicano, ¿verdad? Premio Nobel de Química, formó pues parte de un equipo que consideró la problemática del ozono, ¿verdad? Y por estos trabajos o investigaciones le otorgaron ese premio Nobel. Vamos a ver qué dice el apartado 24.11, calidad del aire. Las partes del tratado deberán reducir la contaminación del aire nacional y transfronterizo y controlar sus contaminantes, incluyendo aquellos que se transportan a largas distancias. Pues ya usted y yo estaremos pensando en lo que pasa o sucede en los puentes internacionales, ¿verdad? Pues ahorita estamos en un problema de salud, pero cuando no lo estamos con tanta intensidad, pues debe haber más fluidez en los puentes internacionales, ¿no me parece? Porque ahí se acumulan muchos gases, ¿verdad? Gases de los automóviles, de los vehículos, pues que se trasladan tanto de aquí hacia allá y viceversa. Otro apartado 24.13, responsabilidad social corporativa y conducta empresarial responsable. Requerir a las empresas que operen en el territorio de las partes a adoptar e implementar medidas de responsabilidad social relacionadas con el medio ambiente, tales como la norma ISO sobre los sistemas de gestión ambiental. Apartado 24.16, especies exóticas e invasoras. Recuerde que el término exótico significa especies que no son del lugar, sino que provienen o nosotros las introducimos de alguna manera a esa región, a ese espacio.
Se deberá prevenir, detectar, controlar y erradicar especies exóticas invasoras terrestres y acuáticas relacionadas con el comercio en coordinación con el Comité del Medio Ambiente y el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, contemplando lo que señala el artículo 9 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Por ejemplo, en México existen, escuchen ustedes, 665 especies catalogadas como flora terrestre invasora, las cuales es necesario considerar. Pues este problema ha sido muy, digamos, considerado en muchos países, porque el ser humano al trasladarse de un lugar a otro, pues transportamos semillas o mascotas, o hay tráfico de especies. Y este tráfico, este traslado de un lugar a otro, de especies que no son de la zona, de la región o del país, pues induce a problemas serios, ¿verdad? El sábado anterior yo le hablé sobre las aves, y algunas especies de estas aves pues se transforman en invasoras o en grandes depredadores de otras especies, ¿verdad? Y esto pues viene a inducir a que la especie, que en este caso es la presa, pues se tienda a extinguir. Muy bien. Artículo 24.15. Comercio y biodiversidad. Los países del TEMEC acuerdan fomentar y promover la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica, reconocer, respetar, preservar y mantener el conocimiento y prácticas de los pueblos indígenas. Muy importante este artículo, ¿verdad? O esta sección. Y mantener el conocimiento como ellos lo hacen en sus comunidades locales, y facilitar entre las partes el acceso a recursos genéticos. Bueno, aquí en recursos genéticos, usted sabe, hay debate respecto a los transgénicos, ¿verdad? Es un debate mundial. Algunos países ya no los aceptan, ya definitivamente no están de acuerdo, por una razón, ¿verdad?, que se ha enfatizado en los medios científicos. No sabemos, el ser humano no sabe hacia dónde va el transgénico. De momento se decía que era para, pues, que todos los seres humanos no les faltara el alimento, ¿verdad? Y el transgénico de pronto venía dando pues esa solución, pero llega un momento en que se puede distorsionar ese objetivo, y es cuando entra la problemática, ¿verdad? Es un tema que todavía está en debate, en discusión. Habría que analizar seriamente el aspecto genético, ¿verdad? Dice aquí, conservación y comercio. Se deberá combatir la toma y el comercio ilegal de flora y fauna entre los tres países, conforme a la conservación y a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies, tanto amenazadas de la flora y fauna, en este caso silvestres. Bueno, esta fracción habla, el término toma, ¿a qué se refiere? Para la fauna capturada, muerta o recolectada. Y en el caso de las plantas, cuando se cosechan, se cortan, se talan o se remueven. Entonces, a mí me parece muy importante esta sección, ¿verdad? Porque aquí se habla de la, digamos, del traslado ilegal de especies, del tráfico de especies, en pocas palabras. Recuerde que uno de los países que más tiene o contiene tráfico de especies es China, ¿verdad? Por cierto, entre ellos estaba el pangolín, ¿verdad? Aquel animal, aquel mamífero al que se le adjudicaba, digamos, la presencia o vector del virus, del coronavirus. Sin embargo, se ha descartado ya un tanto. Bueno, esta especie, según estuve leyendo, se trafica mucho en Asia, no nada más en China, ¿verdad?, en otras partes. Y bueno, este tráfico ilegal pues debe ser reconsiderado, ¿verdad?, por los países.
para que no se extingan las especies. Y algo más, muchas veces muere la especie y lo que utilizan de ella pues es la piel, ¿verdad? O son sus órganos internos, ¿verdad? En fin, y esto va mal pues para la especie, ¿verdad? En términos generales, qué bien que se considera esto en este tratado, ¿no? Dice aquí, artículo 24.23, gestión forestal sostenible y comercio. Las partes convienen en fortalecer la capacidad gubernamental y el marco jurídico para la gestión forestal sostenible, promover el comercio de productos forestales de forma legal, combatir la tala ilegal y el comercio asociado con el fin de que se preserven los bosques. ¿Cómo ve usted esta fracción? Pues habría que analizarla seriamente, ¿verdad? Porque se están talando, se están deforestando muchas áreas del mundo, ¿verdad? Esto no es privativo de Estados Unidos, Canadá y México, en el mundo. Bueno, hay que reforestar, ¿verdad? Pero con todo, muchos países ya lo están haciendo, ¿verdad? Millones de árboles están digamos, trasplantando para mejorar este medio ambiente, ¿verdad? Ojalá esta sección considere la tala, sobre todo ilegal, de los bosques. Hay tala que se permite, ¿verdad? Que no hay veda, pero de pronto encontramos en la literatura o hay gente que sabe de esto porque ha acudido a ese lugar, a esa región, en donde se talan árboles que están en riesgo de extinguirse, porque la madera es preciosa, porque se hacen manualidades con ella. Ojalá esta sección pues lo consideren pues las dependencias que tratan de este aspecto sobre los bosques, ¿no? Dice aquí, bienes y servicios ambientales. Bueno, la lámina que le estoy señalando es la que nos habla sobre la capa de ozono, en dónde se encuentra, ¿verdad? Para que tomemos una idea de que aunque está muy, muy alta, ¿verdad? Es importante que aquí se haya hablado de seguirla respetando para que se siga cerrando esa capa de ozono que fue dañada tremendamente, ¿verdad? La perforación llegó, ¿sabe qué diámetro? Tenía casi el tamaño de Europa, para que se dé usted una idea. Afortunadamente se ha estado cerrando, ¿verdad? Porque ya dejaron de producirse los clorofluorocarbonos y otros gases, ¿verdad? Pero principalmente el clorofluorocarbono la estaba deteriorando, ¿verdad? Al dejar de producirse estas sustancias químicas, pues la capa empezó a recuperarse. Bien, continuamos aquí. Se deberá facilitar y promover el comercio y la inversión en bienes y servicios ambientales, incluidas las tecnologías limpias. Aquí en este programa le he hablado yo a usted de las energías alternativas, las energías limpias, dicen algunos. Y las alternativas pues están propiciando y promoviendo en todo el mundo, créanme, no solamente en un país. Vamos con lentitud, de acuerdo, pero hay que ser constantes para que en un momento determinado pues dejemos al lado los hidrocarburos, no queriendo señalar que es momento de hacerlo, ¿sí? De dejar el hidrocarburo, no. Vamos a continuar con él todavía un tiempo, pero con el pensamiento de que en un momento dado sea sustituido, ¿verdad? ¿Por qué? Por energías alternativas, ¿verdad? Aquí le he hablado yo de la eólica, de la fotovoltaica o del sol, de la energía de los mares, de las olas de los mares, en fin, ¿verdad? Todas estas energías alternativas que ya se están intensificando en muchos países del mundo y por ende México no puede quedar a la deriva, ¿verdad? Debe continuar elaborando proyectos o los que ya están, darle continuidad, ¿verdad? En fin. Aquí dice, como un ejemplo, la gestión de aguas residuales. Claro, porque el agua residual, recuerde usted
que mucha de nuestra agua aquí en Ciudad Juárez pues se dirige hacia el Valle de Juárez, ¿verdad? Con todas las sustancias químicas y orgánicas, porque también hay bacterias, ¿verdad? Hay heces fecales, pues se dirigen y en un momento determinado pues propician problemas tanto para la agricultura como para nuestra salud, ¿verdad? Entonces hay que reconsiderar las aguas residuales para que en un momento dado no provoquen estos problemas. Dice aquí algo más, el artículo 24.10, protección del medio marino de la contaminación por buques. Este se refiere a los derrames del petróleo, fíjese. Dice aquí, se tendrá que prevenir la contaminación del medio marino generado por buques con el fin de proteger y preservar la vida marina y a los mares. ¿Qué le parece a usted? Aquí estamos todavía viendo los rayos que inciden en nuestra, pues en nuestra Tierra, ¿verdad? En nuestro planeta. Y cuando hay gases de efecto invernadero, recuerde usted, eso propicia que aumente la temperatura. Por eso en las reuniones cumbre, ¿verdad? Se habla bastante del dióxido de carbono, del metano y de otros gases de efecto invernadero que aquí le he mencionado, para que de alguna manera no llegue a aumentar la temperatura de nuestro planeta a 1.5 grados centígrados. Bueno, aquí está una imagen de un río, ¿verdad? Pues aquí a nosotros nos queda el río Bravo, el río Grande, ¿verdad? Y pues ojalá y no hubiese barreras artificiales, ¿verdad? Como el muro, pero bueno, ya se tiene gran parte del muro, vamos a tener que considerar esto para nuestras especies, ¿verdad? Aquí está un bosque, ¿verdad? Recuerde que Chihuahua ha logrado primeros lugares en especies de árboles en el mundo, ¿verdad? De pinos y de encinos. Esto habla bien de nuestro país, pero bueno, hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que prevenir los incendios forestales con gran medida, porque son los que arrasan y eliminan a muchas especies de flora y fauna, ¿eh? Bueno, son láminas en donde nos da a entender el traslado de un lugar a otro de nuestros connacionales, ¿verdad? Porque ellos buscan pues una mejor vida. Créanmelo, ellos no son delincuentes como en ocasiones se ha dicho, ¿no? Son trabajadores que van en busca de una futura vida para sus hijos, para sus hijas, para su familia, ¿verdad? Vamos a tomarlo de esa manera. Aquí está, bueno, hablando de los mares, pues usted sabe que el plástico sigue presente, ¿verdad? Seguimos enviando plástico al mar, esto no se ha detenido, ha sido un problema muy difícil, muy complicado, y pues yo le he mencionado aquí que ya hay 5 continentes de plástico en el mundo, y todavía sigue llegando ese material a los océanos, a los mares, a los ríos, lagunas, lagos, y pues hay que detenerlo de alguna forma. Se nos están deteriorando y muriendo muchas especies marinas porque lo consumen, porque cuando se hace polvo al que le llamamos microplásticos, pues está dañando seriamente a la fauna que los consume, ¿verdad? Todo esto usted lo ha visto y usted lo sabe. Es cuestión de cultura, ¿verdad? De disminuir digamos, el uso de los plásticos. No se trata de extinguir, sino de sustituir, que es diferente. Bueno, aquí está esto. Aquí están unos saguaros, ¿verdad? En el desierto. Aquí tenemos una imagen de nuestra fauna y algo de flora marinas. De esta especie le hablé uno de los programas de la lechuza como una excelente especie depredadora de muchos roedores que nos provocan daños. El oso polar, bueno, ya estas imágenes usted las habrá observado, ¿verdad? Ya hay poco espacio para los osos polares.
Y pues esto es de llamarnos la atención. Y lo señalo aquí porque, bueno, en Canadá, Alaska, todas esas partes está presente esta especie aún, ¿verdad? Fíjese que en este tratado, más adelante lo voy a mencionar, nos habla de la protección de la mariposa monarca. Fíjese, me gustó mucho esa sección o ese apartado, porque hay que cuidar esa especie, así como cuidamos esta especie, hay que cuidar muchas especies de insectos benéficos, las abejas, ¿verdad? Y muchas especies de mamíferos también. Aquí yo le mencioné sobre los murciélagos, ¿verdad? Hay que cuidarlos. Es cierto, ¿verdad? Son vectores de virus, de bacterias, de micoplasmas, de esporas de hongos. Pero bueno, yo creo que eso no induce a que extingamos la especie, ¿no cree usted? Bueno, la mariposa monarca, ¿verdad? Recuerde, es aquel insecto que viene desde el Canadá hasta el santuario de Michoacán, ¿verdad? Claro, en otras partes también cumple su estancia, pero principalmente llega a estos santuarios y pues hay que recibirla bien, no hay que recibirla con insecticidas, ¿verdad? Que es lo que a veces sucede, ¿no? Entonces se toma muy en cuenta a esta especie en este tratado, más adelante le voy a leer. Y claro, especies invasoras exóticas, como dice el apartado anterior, pues hay que ubicarlas para erradicarlas porque están generando problemas muy serios a la flora y fauna de las regiones, ¿verdad? El cuervo lo ubiqué aquí porque es uno de los grandes, digamos, depredadores que está afectando seriamente a muchas aves en las islas, en el mundo, ¿verdad? Consume los huevos y también consume a los pequeños polluelos de las aves. Bueno, aquí está, vea usted el plástico, ¿verdad? Estas imágenes pues, las hemos visto muchas veces, pero aún siguen, no se han retirado de nuestro planeta, ¿verdad? Aquí está hablando de los plásticos, ¿verdad? Todavía, y pues ya se están haciendo bastantes investigaciones, ya incluso en el mercado están los plásticos biodegradables que se biodegradan en menor tiempo, ¿verdad? Y ojalá y esta industria continúe para protegernos y proteger a nuestros mares. Bueno, aquí está una imagen de una, digamos, de una costa con petróleo, ¿verdad? Y bueno, esto va mal para la fauna y la flora marina. Le voy a dar aquí una noticia que lo que sucedió el 22 de abril, pero del año 2010. Mira usted, no, hace mucho tiempo, profesor, no. Lo que pasa es que un derrame de petróleo es difícil erradicarlo, ¿no? Y las consecuencias se dieron. Hubo una infinidad de especies que murieron por ese accidente, ¿verdad? Esto sucedió en el Golfo de México. Y bueno, voy a comentarle algo al respecto, ¿no? Derrame del petróleo en el Golfo de México. Esto no viene en el tratado. Este fue un artículo que extraje para comentárselo a usted, ¿sí? El 22 de abril de 2010 se detectó un grave derrame de petróleo en el Golfo de México. Coincidentemente, el desafortunado accidente ocurrió, escuche usted, el día en que se celebraba el Día de la Tierra. Bien, aquí dice el artículo, coincidentemente pues este derrame suscitó el 22 de abril, el Día de la Madre Tierra, fíjese, pero fue tremendo este derrame de petróleo. Dice aquí, fue un verdadero desastre ecológico, una nueva amenaza para el medio que afectará durante años. Por eso le mencionó yo a usted, aunque pasó en 2010, todavía hay efectos de aquel derrame de petróleo. Dice aquí, el derrame de petróleo en el Golfo de México alcanzó más de 1.550 kilómetros cuadrados. 1.550 kilómetros cuadrados. Imagínense usted.
y fue avanzando hacia la zona del este, desde las costas de Luisiana hasta las costas de Alabama y de Mississippi. Algunos técnicos hicieron de hecho todo lo posible por detener el vertido del petróleo, y para ello se utilizaron unos vehículos robóticos submarinos que fueron sumergidos en el agua del Golfo de México a más de 1,5 kilómetros de profundidad. Sin lugar a dudas, el desafortunado acontecimiento se acabó conociéndolo como desastre ambiental, y cómo no, dejó al mundo perplejo y tristemente sorprendido ante la gran marea negra que se formó en ese momento. El objetivo fundamental de los técnicos, así como el de la gente del servicio de guardacostas, fue ocuparse de controlar el pozo afectado, detener el vertido y socorrer y limpiar la zona. Según lo que se explicó en aquel entonces, el servicio de guardacostas dice, del pozo petrolero en el momento del derrame emergían aproximadamente, escuche usted, 160,000 litros de petróleo diarios, ¿sí? Un equivalente a 1,000 barriles por día hacia el mar, fíjese, que produce contaminación marítima con manchas grandes y aceitosas. Esta imagen que está observando usted es precisamente en aquel momento una fotografía que se hizo del acontecimiento, ¿verdad? La plataforma fue la que explotó el 22 de abril y dejó un saldo de 11 trabajadores desaparecidos. En fin, ¿verdad? Aquí vienen las cantidades que finalmente se derramaron, los efectos que hubo de la flora y fauna. No lo menciona el artículo, ¿verdad? Pero sin duda alguna provocó pues grandes pérdidas en la biodiversidad, ¿verdad? Esto fue tremendo, ¿verdad? Y pues a la fecha, ¿cuántas especies perecerían? Yo quisiera haber encontrado alguna información, quizá más adelante la encuentre, ¿verdad? Marinas, las algas marinas, ¿verdad? Porque el petróleo no solamente afecta a las aves, como se lo mencioné la semana anterior. Cuando entran al mar, pues se embadurnan de petróleo y no logran salir muchas de ellas, ¿verdad? También daña seriamente a los peces, y no se oxigena el agua. El agua marina está recibiendo oxígeno del medio, ¿sí? Cuando se cubre superficialmente de petróleo o de aceite, pues ese oxígeno no entra. Entonces, es un problema serio, ¿verdad? Cuando hay estos eventos. Muy bien. Basura marina. Artículo 24.12. Se deberá prevenir y reducir la basura marina, incluidos los desechos plásticos, lo que me mencionaba hace un momento, microplásticos, con el fin de preservar la salud humana y los ecosistemas marinos y costeros, así como prevenir la pérdida de la biodiversidad y mitigar los costos e impactos de la basura marina. Aquí siguen las diapositivas sobre. Aquí está un ave marina, vean usted cómo surgió del petróleo, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Usted lo habrá visto ya. Y bueno, aquí está el muro. Ese es el muro que nos está dividiendo, ¿verdad? Esa barrera artificial. Dice aquí, pesca de captura de marina silvestre. Este es el artículo 24.7. Los países del tratado deberán llevar a cabo medidas orientadas a la conservación y manejo sustentable de las pesquerías, facilitar el comercio de pescado y productos pesqueros obtenidos y manejados en forma sustentable y legal. Artículo 24.18. Manejo sustentable de pesquerías. Se implementarán sistemas de manejo pesquero
que regulen la pesca de captura marina silvestre y que esté diseñado para reducir la captura incidental de especies no objetivo, prevenir la sobrepesca, promover la recuperación de poblaciones, proteger el hábitat marino, prevenir el uso de venenos y explosivos y prohibir la práctica del aleteo del tiburón. ¿Sabe qué es el aleteo de tiburón? Resulta ser que le cortan las aletas a los tiburones, fíjese, y los dejan en el mar, mueren. Y bueno, el tiburón es un gran depredador de muchísimas especies marinas, ¿no? Forma parte de una cadena alimentaria. Entonces, para impedir que sea un depredador, le cortan las aletas y lo dejan a la deriva, ¿verdad? Y obviamente perece. Este es el aleteo. También cuando se va de pesca, pues si van sobre un objetivo, ¿verdad? Los pescadores muchas veces logran capturar especies que no era el objetivo, vamos, ¿sí? Esas especies deben regresarse al mar. Si no, pues va en detrimento de la especie. ¿Sí me explico? Y lo dice muy claro aquí este artículo, ¿verdad? Conservación de las especies marinas. Se deberán instrumentar y cumplir medidas de protección y manejo para la conservación a largo plazo de tiburones, tortugas marinas, aves marinas, a las que nos referimos el sábado anterior, mamíferos marinos, y prohibir la caza de grandes ballenas con fines comerciales. Usted habrá visto o habrá escuchado noticias de que se suicidaron ballenas y de pronto escuchamos, no se sabe por qué, no se sabe el motivo, la causa. Pues yo lo dudo, fíjese, yo creo que sí se sabe el motivo, porque quienes hacen eso saben perfectamente bien que al estar en las playas pues van a disponer de las ballenas, ¿verdad? La ballena, recuerden ustedes, es un mamífero, es el mamífero más grande del mundo, ¿verdad? Bien. Artículo 24.20. Subvenciones a la pesca. Los 3 países no otorgarán o mantendrán subsidios a buques pesqueros, operadores y pesca que afecte a poblaciones de peces que estén en una condición de sobrepesca, como son el atún y el huachinango. Especifican aquí estos peces, ¿no? Artículo 24.21. Pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Prevenir el comercio de productos pesqueros derivados de la pesca a través de esquemas de monitoreo, control, vigilancia y revisión. Aquí, artículo 24.25. Cooperación ambiental. Los países se comprometen a llevar a cabo los compromisos asumidos y firmados en el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los 3 gobiernos. ¿Qué le parece a usted este tratado, verdad? Sobre todo este artículo 24 sobre el ambiente. A lo mejor dirá usted, le faltan algunos aspectos, ¿verdad?, del ambiente, le falta aquello u otro, pero bueno, ya está firmado y hay que considerar estos compromisos. Yo diría así, ¿verdad? Es una responsabilidad nuestra, ¿verdad? Como lo es del Canadá y lo es de Estados Unidos, que se cumplan estos artículos, ¿verdad? Poco a poco se tendrá que hacer esto y pues el avance que se tiene debe ser considerado por los 3 países, ¿verdad? Ya hay avances, me refiero a lo que se ha logrado respecto a mejorar nuestro ambiente para que sea más sustentable, ¿sí? Quizá a grosso modo se dio esto, pero de alguna manera pues no es que me haya salteado secciones o fracciones, sino que aquí desglosan lo que consideraron más importante o relevante de este tratado, ¿verdad? En el artículo 24. Así lo encontré y así se lo estoy comentando a usted, ¿no? Viene aquí algo más, dice: con base en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno mexicano considera prioritario reforzar el marco jurídico
relativo para la cooperación ambiental a nivel internacional y asegurar su cumplimiento. Desde la firma del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, ACAAN, por sus siglas, de 1993, México ha reiterado su compromiso en la materia, para lo cual se han publicado 20 leyes y más de 100 normas mexicanas. Yo aquí le he mencionado las NOM, ¿verdad? Las NOM 51, NOM 59, etcétera, para protección ambiental y en 8 categorías distintas. Con la actualización y edición del TEMEC y el Acuerdo de Cooperación Ambiental, ACA, en materia ambiental, México deberá ser eficiente en la distribución de los recursos y personal capacitado para fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de las leyes, normas y demás estatutos relacionados con la protección del ambiente en toda la cadena agroalimentaria y agroindustrial, además de ampliar la cooperación de la ciudadanía y la sociedad en general, la cual, al igual que el gobierno, tendrán que comprometerse a cumplir las medidas necesarias para la protección del ambiente. Y vienen otros párrafos más aquí en esos comentarios. El atractivo de obtener productos comerciales de explotación y de exportación y la ausencia de la educación ambiental amenazan la vida de la flora y fauna de las reservas por introducción de plantíos de aguacate, tala ilegal de asentamientos humanos en áreas no permitidas y uso excesivo de agroquímicos, lo que ha ocasionado la pérdida del 25% del hábitat de la mariposa monarca. Se considera pues que muchos plaguicidas están propiciando pues, la extinción, ¿verdad?, de esta especie, ¿verdad? Aquí lo está dando a entender así. En Estados Unidos cabe señalar que la población de mariposa monarca ha disminuido, escuche usted, en un 81% entre 1999 y 2010 por la introducción de plantaciones de maíz para la producción de etanol. Bueno, recuerde usted que el maíz y otras plantas, ¿verdad?, y otros cereales, pues son insumos para la producción de etanol o bioetanol, que es un combustible para los vehículos. Pero hay alternativas, ¿sí? En lugar de utilizar cereales como insumos para el etanol, se está recomendando aplicar o utilizar esquilmos agrícolas, ¿sí?, desechos agrícolas, desechos de los bosques. Hay bosques que por las talas inmoderadas, ¿verdad?, ahí se queda la madera, bueno, que se reutilice esa madera. Y también desechos de los alimentos, ¿verdad? Y esta sería una alternativa para no afectar sobre todo la alimentación del mundo, ¿verdad? Porque no es posible que los insumos para un biocombustible sean los cereales, ¿verdad? Los cereales le hacen falta a muchas personas en el mundo, ¿verdad? Bueno, esta es una alternativa, la que le menciono, y continuar produciendo etanol, pero con estos insumos. Entonces, esto habla bien pues de los tres países, ¿verdad? Quizá usted y yo como críticos en un momento determinado digamos, bueno, aquí faltó aquello, faltó hablar más de las energías limpias o energías renovables, pero bueno, aquí se concretiza, ¿verdad? No puede extenderse demasiado estos apartados, eso pienso, ¿verdad? No es que falte aquello, sino simplemente hay que considerarlo como vamos, está implícito, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un esquema de las energías renovables, no deben faltar y deben estarse investigando, ¿verdad?, día a día en el mundo, ¿verdad? Bueno, aquí está una abeja, ¿verdad?, una polinización. Recuerde que las abejas tienen problemas también. Aquí se habla de la mariposa monarca, pero podemos extender esto a otras especies que pues, nos dan una vida, ¿verdad? Las abejas polinizan al 90% de las especies vegetales del mundo. Imagínese usted una deficiencia o falta de abejas, ¿qué es lo que va a pasar? Y se le adjudica el glifosato.
la extinción de las abejas, ¿verdad? Amén de otras sustancias químicas, pero una de ellas que se ha notado es el glifosato. Es un herbicida, ¿verdad?, que se aplica para controlar pues otras plantas, no las que desea el productor cuando emergen en el campo, pero esto está afectando a la fauna, ¿no?, a la fauna benéfica, ¿verdad?, como el caso de las abejas y también de la mariposa monarca. Bien, dice, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, ubicada entre los límites de Michoacán y el Estado de México, constituye un caso que ejemplifica la falta de vigilancia, escuche usted, inspección, financiamiento y compromiso social. Cumplir con el acuerdo comercial en materia ambiental será una oportunidad para que México fortalezca e invierta en ciencia y tecnología dirigidas a combatir los problemas ambientales en forma conjunta con las universidades, centros de investigación y la participación ciudadana comprometida a cumplirlas, lo que con el tiempo significará invertir menos y lograr más por el uso creativo del conocimiento. Fíjese cómo termina y concluye pues este artículo 24, ¿verdad? Son comentarios someros, ¿verdad? Le quise yo a usted dar esto pues para saber lo importante que fue esa firma, ¿verdad? Y sobre todo lo importante que será cumplir pues lo que dicen los artículos, ¿verdad? Lo esencial de este tratado es eso, cumplir el compromiso, la responsabilidad a la que México en un momento dado pues se comprometió, ¿verdad? Entonces, ya escuché usted esto, espero pues que de alguna manera le haya motivado a la reflexión, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con nuestro ambiente? ¿Cuántas reuniones cumbre faltarán para cumplir los compromisos de las mismas? Con el problema de la pandemia, pues se han pospuesto muchas fechas de reuniones cumbre y de otro tipo de reuniones tendientes a mejorar nuestro ambiente, pero de alguna manera se tienen que implementar a través de la tecnología, pues estas reuniones que sin duda alguna se han hecho de manera virtual y que los compromisos no queden ahí, ¿verdad?, sino que se cumplan y que sobre todo participe la comunidad. Es muy importante, aquí lo reiteran, ¿verdad?, en este tratado, que usted y yo participemos en los problemas ambientales de la localidad, ¿verdad?, en un momento determinado. No se trata de irnos al mar digamos, a extraer el plástico, no podemos hacer eso usted y yo, pero habrá gente que sí lo está haciendo, habrá instituciones que lo están elaborando, están investigando cómo digamos, generar bacterias para que consuman el plástico, ¿verdad? Pero usted y yo podemos hacer mucho en casa, en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? La educación ambiental. Y si aquí hay compromisos, bueno, recordar los compromisos que hicieron pues estos países para en un momento dado, ¿verdad? Si no se cumplen, bueno, comentárselos, ¿verdad? Insistir en que se cumplan. Esto no es pasajero, el ambiente nos exige un compromiso, pero real, que no sea a medias y que sobre todo sea consciente, porque si estamos deteriorando seriamente a nuestro ambiente, seriamente a nuestro ambiente y a sus recursos naturales, ¿verdad? Esto no es pues invento de ningún país, ¿verdad?, como se llegó a decir en un momento determinado, ¿no? Esto está sucediendo y es mejor, ¿verdad?, la prevención. La madre tierra todavía nos está dando una esperanza, ¿verdad?, de que mejoremos nuestras conductas, ¿verdad? Nos está dando todavía un tiempo, pero no sabemos, sinceramente, ¿verdad? Nadie sabe hasta cuándo. Entonces, considere usted bien estos comentarios de este tratado.